nosotros tenemos reconocidas 391 especies. Este fue el dato que, disculpen, yo confundí, porque yo les había dicho que solo eran 35. O sea, solo tenemos 35 dentro de lo que es de la tribu Meliponini, ¿ya? Pero ese es otro rollo, ¿va? Entonces, aquí dentro de todas las familias, abarcan 391 especies para Guatemala. Y entonces, yo ya les hice la acotación aquí en cada uno de los grupos. Por ejemplo, en la descripción de la familia Andrení, ya les escribí, por ejemplo, aquí en la parte final, miren, cuántas especies hay para nuestro país. Que ese dato no estaba incluido. Aparte de eso, agregué algunos otros géneros que son de importancia de cada una de las familias. Incluso eliminé algunos que no están, digamos, incluí los que están reportados para Guatemala para que fuera más significativa la información que ustedes tengan. Entonces, ya habíamos explicado esto. Andrena lo explicamos, que era un género de importancia dentro de Andrenidae. Ustedes pueden ver que Coletidae ya aparece con una representación de 20 especies para nuestro país, que ese es el dato que va extra. Ya explicamos a Coletidae. Esta es otra familia, que perdón, otro género que yo creo que no se los había compartido, sino pues ahí ya van agregados. Está Coletes, que es uno de los géneros. Está Yaleus, que es estos que ustedes pueden ver aquí. Estos animalitos normalmente tienen, digamos, la parte de la frente y parte del área bucal con coloración. Entonces pueden ver coloración amarilla o coloración blanca, como ustedes observan acá. Entonces es una de las características que tiene Yaleus, que para que nosotros lo podamos distinguir así rápidamente como un género, ¿verdad? Está la familia Lictidae, que es una de las más abundantes, que esta ya tiene mayor representación. Aquí hay 114 especies para nuestro país, ¿ya? Y aquí están, digamos, algunas de las familias que de cierta manera, pues yo les había ya mencionado. Está Augocloro, está Lacioglosum, esto sí no se las había mencionado. Lacioglosum es, ¿cómo se llama? Estas abejitas que tienen tonos metálicos con verde oliva. Son abejitas pequeñas. Ustedes pueden observar aquí las características que estos tienen, porque la mayoría, como les indiqué, eran de colores así bien, ¿cómo se llama? Pronunciados y colores verdes. Auloclora, así se los mencioné. Está la familia Megachilidae con 66 especies reportadas en Guatemala. Son estas que anidan uno a uno, ¿sí? Está Megachilidae, de cierta manera son las que presentan escopas en la parte del inferior del abdomen, ¿sí? Esa es una de sus características y que normalmente pues les comentaba que llevaban componentes de foliares y florales a la parte de lo que son su nido. Y aparece la familia Apide, que es la última. Esta es la que tiene la mayor representación con 179 especies para nuestro país. Ese es el reporte que hay hasta ahorita de Apide. Y entonces les había explicado el comportamiento social y algunos géneros de importancia. Les había dado Centrix, ya donde les explicaba de la escopa que hay en la pata posterior. ¿Sí? Es una de las características. Está Antófor, que digamos son estas abejas con tonos, digamos, claros, tanto en la parte de la pubescencia como en la parte del abdomen. Ya saben ustedes que en este caso son abejas de lengua larga, los sápidos. ¿Sí? Está Bombus, que ya lo habíamos explicado. Chilocopa también. Y Exarete, que es, digamos, una abeja parásita. Les había indicado yo a ustedes que esta, pues hay que tener mucho cuidado porque esta parasita cualesquiera de las otras que nosotros hemos visto. Eso es, digamos, de las correcciones que yo he hecho dentro de esta parte de la presentación para que, como les digo, la información pues sea mucha más fructuosa para ustedes. Entonces, habíamos empezado a ver la subfamilia Apinae, que es una familia de Apis, ¿sí? Ya decíamos de que esto hoy en día ya no existe. Esto ya no existe. Todo es su familia Apinae, ¿sí? Todo es su familia Apinae.
con estas 4 tribus que están acá. Dentro de esas les había mencionado que esta no la vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar estos elementos de estas tribus, Bombini, Apini y Meliponini, que son los que más nos interesan. Y bueno, habíamos hablado de la filogenia, de los que presentan corvícula y los que no presentan corvícula dentro de lo que es la subfamilia Apini. Y habíamos dado ya algunas características como su distribución, cómo estaba la representación para lo que es el neotrópico, que es, digamos, el área geográfica en donde nosotros prácticamente estamos involucrados. Y bueno, y aquí estaba la inclusión ya de Anthophoridea, que anteriormente era una familia, pero hoy ya pasa a ser parte de la subfamilia Pinae y son del grupo de los que no presentan corvícula, ¿verdad? De ahí todos los demás están corvícula. Bueno, aquí hay ejemplos de los que habíamos mostrado. Aquí está ¿cómo se llama? La subfamilia Apinae, ¿sí? La subfamilia Apinae, con básicamente las diferentes tribus. ¿Ah? Está la tribu Bombini, Meliponini, Eulocini y Apini. Ya dijimos de que esta no la íbamos a trabajar. Y entonces aquí está de cierta manera más a detalle la información de lo que nosotros sí vamos a conocer en esta parte de nuestro curso, que son las 3 tribus de mayor importancia, ¿sí? Porque algunas por la presencia de la miel y los elementos o la parte esta del componente de polinización que realizan, ¿va? Entonces, en el caso de Eulocini, pues se restringe a un grupo particular de plantas que son las orquídeas, y no siempre las polinizan, sino que a veces van a colectar aceites, entonces por eso mismo no están incluidas acá dentro de este grupo, ¿va? Entonces, ahorita vamos a empezar a detallar lo que es la tribu Apini. Entonces me van a disculpar aquí porque, como les digo, estoy corrigiendo algunas cosas. Entonces, la tribu Apini posee 4 especies. Corrijan esto aquí, por favor. Esto está mal. Poseen 4 especies con 9 a 11 subespecies. Ese es el dato correcto. O sea, poseen 4 especies. Esto yo lo voy a quitar y aquí solo voy a poner 4. ¿Sí? 4 especies. Y aquí para el neotrópico, que es donde nosotros geográficamente estamos involucrados, solo tenemos una especie. Ahorita vamos a escribir las especies y ustedes van a reconocer ahí cuáles son esas especies. De cierta manera aparecen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como les digo, hay de 9 a 11 subespecies. Esto tiene mucho que ver con, digamos, la literatura o la fuente de información que yo esté consultando, ¿ya? Entonces, en este caso yo les estoy referenciando aquí a Paul Hanson, que él, digamos, es uno de los documentos que yo tengo de información. Tengo el de Fernández y Fernández también, que él está en Colombia. Entonces, los de Colombia reconocen entre 9 y 11 especies. Paul Hanson reconoce 11 especies, 11 subespecies. Entonces, ya les digo, esto puede variar dependiendo qué literatura. Por eso yo aquí estoy referenciando a ustedes la información de dónde estoy sacando toda esta información para que al final, pues ustedes tengan esos datos y los comprendan muy bien, ¿verdad? O en todo caso que ustedes quieran consultar o encontraran algo más, sepan, digamos, la fuente que yo estoy tomando y que pueda ser muy distinta a la que ustedes consulten en algún momento. Bueno, entonces, con estos referentes, ya dijimos de que la familia Apide y la subfamilia Apinae incluyen estas tribus. Esta es la que nosotros, en teoría, vamos a trabajar ahorita, ¿sí? Y para que ustedes, pues, posteriormente vamos a reconocer las otras que tengamos pendientes. Entonces, dentro de estas características de la tribu Apini, está que solamente se reconoce un género, que es el género Apis. O sea, la tribu Apini solo tiene un género, que es el género Apis. Y van a existir 4 especies, siendo ellas, según la clasificación de Roth, Apis florea, Apis indica
Apis dorsata y Apis mellifera. Esas son las 4 especies reconocidas dentro del género Apis. Y vamos a tener de 9 a 11, les deseo, subespecies, o también conocidas como razas. Entonces eso yo lo voy a describir más adelantito, para que ustedes tengan bien claro este asunto y que sepan bien cómo está este rollo de la taxonomía a nivel de el género Apis. Entonces, les comento, Apis mellifera normalmente fue introducida a esta región del Perú y América del Sur durante el siglo XVI, específicamente durante lo que conocemos hoy, bueno, a mi criterio, el componente de invasión que tuvimos de parte de los españoles, ¿verdad? O sea, algunos otros lo conocen como la parte esta de la conquista, pero bueno, no es así, es una invasión. Y de ahí que, como les digo, ojalá pues ustedes comprendan este concepto y sepan que nosotros prácticamente ahorita no tenemos nada que celebrar de esos 200, de ese bicentenario que le llaman algunos y que todo, porque en realidad nosotros seguimos siendo dependientes de otras naciones, ¿verdad? No somos independientes, eso tengámoslo bien claro. Entonces, hay que conocer un poquito de nuestra historia para que nosotros pues tengamos estos elementos así bien claros y que nosotros sepamos cómo está nuestra situación hoy en día. Entonces, como les decía, Apis mellifera es, digamos, de origen europeo. Entonces fue introducido por los españoles en ese componente de invasión que hicieron a nuestro territorio, a nuestro continente. Y dentro de Apis mellifera, la subespecie o la raza Apis mellifera escutellata, ¿sí? Apis mellifera escutellata, prácticamente esta fue, digamos, fue esta subespecie o raza fue introducida en Brasil en el año de 1956. Entonces, los brasileños queriendo incrementar su producción de miel, entonces trajeron esta subespecie que es muy buena productora, pero dentro de la hibridación o las cruzas que ellos fueron haciendo ahí, ya también se les fue de las manos lo que es la parte esta de lo que nosotros hoy en día conocemos como la famosa abeja africanizada. Y bueno, en algún momento se les escapó a ellos de los laboratorios y de ahí que ya hoy en día todo nuestro continente, de cierta manera, pues tenga mucha relación con lo que es la abeja esta de la abeja africana, que es la que nosotros conocemos, que es una abeja mucho más agresiva en relación a la que nosotros normalmente manejamos, que es la raza o la especie ligústica, que es, ¿cómo se llama?, de origen italiano. Entonces, por ese descuido que ellos tuvieron, hoy en día, pues podríamos decir que toda América posee componentes o rasgos de africanización. Y de ahí que les decía yo que en algunos lugares es difícil que nosotros podamos ingresar a las colmenas sin nuestra indumentaria de protección, porque vamos a encontrar de cierta manera mucho componente defensivo por ese rasgo de africanización que de cierta manera tienen nuestras abejas. Y de ahí la razón entonces del por qué dentro del manejo es importante que nosotros cambiemos constantemente nuestra reina. Pero eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo ya la parte ya de la otra unidad. Bueno, dentro de las características de esta tribu Apini también tenemos que las abejas, específicamente las obreras, que es una casta que hay dentro de los grupos sociales, ¿sí? Y Apis cae dentro de ese grupo social o eusocial. Entonces, estas abejitas obreras, durante las primeras 2 o 3 semanas de su vida, ya en estado adulto, realizan actividades dentro de la colmena, ¿sí? Ahí es donde ellas prácticamente inician su ciclo ya de adulto. Y durante las últimas semanas, que pueden ser de 1 a 3, normalmente salen a lo que es el forrajeo. O sea,
A otros le denominan pecorero, ¿sí? Entonces salen a traer su alimento, no solo para ellas, sino para el resto de la colonia. Entonces esas es dentro de las características que tiene la tribu Apini. Algo más importante acá es de que se da la presencia de feromonas, que son sustancias químicas que utilizan ciertos grupos de insectos para cambiar el comportamiento de otros organismos de su misma especie y que básicamente intervienen en actividades de la colonia. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a encontrar en la tribu Apini la presencia de otra casta, aparte de las obreras, que es la casta de la reina, que es, digamos, el único individuo, en este caso hembra, que tiene la capacidad de ¿cómo se llama? De colocar huevos, ¿ya? Pero huevos que dependiendo de las condiciones y características pueden variar, si pueden dar origen a una hembra, ¿sí? Estéril, en este caso una obrera, o a un macho, de cierta manera, lo que nosotros conocemos como la otra casta, que son dos zánganos, ¿ya? Entonces, la reina emite feromonas para que de cierta manera sigan atrofiados todos esos componentes ováricos de lo que serían las obreras, ¿ya? Entonces, durante la presencia de la reina, la ovipostura que va a estar ahí en la colonia o en la colmena, solo va a ser presencia de ovipostura de la reina. Cuando la reina ya no está presente, o ya no está, o de cierta manera ya está vieja, entonces estas feromonas empiezan a decaer, ¿ya? Entonces ya no las empiezan a percibir, eh, digamos, las otras abejitas, las obreras. Y entonces algunas de ellas asumen ese rol de, ¿cómo se llama?, de empezar a colocar huevos dentro dentro de la colonia o dentro de la colmena. Pero esos huevos son muy distintos a los de una reina, ¿no? Pero eso lo platicaremos de otro. ¿Sí? Bueno, otra de las características también aquí que posee esta tribu Apini es de que la misma colonia tiene la capacidad de reemplazo de la reina cuando ésta ya está vieja o bien sea cuando enjambra, o sea, cuando sale de la colmena donde está para formar una nueva colonia, una nueva colmena. Entonces, esta característica es muy fundamental y esto uno lo debe de conocer muy bien en cuanto a la parte de manejo para que uno tenga al final colmenas bien productivas, ¿verdad? Que es lo que uno quiere básicamente cuando está explotando esta especie. Entonces, estas son algunas de las características que nosotros vamos a reconocer dentro de lo que es la tribu Apini. ¿Ya? Es una de las tres que tenemos que estudiar. Bueno, entonces estamos acá. ¿Sí? Ya les decía que esto lo obviamos. Hoy en día no está. Entonces, la subfamilia Apini incluye estas cuatro tribus. Esta no la vamos a conocer. Y ahorita. Y dentro de esta tribu Apini dijimos de que solo existe un género, que es el género Apis. ¿Sí? Y dentro de este género Apis habíamos mencionado que hay cuatro especies, que son estas que están acá. ¿Bien? Estas son las cuatro especies reconocidas. ¿Sí? Apis florea. Perdón acá, disculpen esto, yo lo tomé de ahí, de algo, de una presentación, por lo rápido que a veces tengo que estar elaborando algunas cosas, pero está mal escrito el nombre técnico. Ya saben ustedes que el epíteto específico va con minúscula. Entonces, perdón acá, pero esto ya digo, yo no lo elaboré. Entonces está Apis florea, Apis mellifera, Apis dorsata y Apis cerana. Esas son las cuatro especies que están reconocidas
dentro del género Apis. Solamente Apis mellifera es la que tiene diferentes orígenes, ¿sí? Está el origen europeo y el origen africano para la especie de Apis mellifera. Las otras tres son de origen asiático. Florea, dorsata y serana. Esas son de origen asiático. Ahora, Apis mellifera, su origen está en África y Europa. ¿Ah? Entonces, eso es lo que debemos de entender también acá de estos elementos que pues, hoy en día pues, ustedes están conociendo de todo lo que es esta parte taxonómica que se conoce. Entonces, así brevemente, voy a describir lo que sería Apis florea. No sé si voy a revisar si lo tengo aquí. No, las subespecies son las que tengo. Bueno, entonces, para el caso de Apis florea, dentro de sus características que tiene, es de que se reconoce como una abeja diminuta o pequeña y tiene su origen en la India. ¿Qué características tiene, digamos, esta especie? Emigra fácilmente, o sea, se mueve de un punto a otro. Su distribución natural va a ser Asia, como se les había comentado, y construye un solo panal en el exterior, y es un panal muy pequeño, y normalmente no está domesticada, ni tampoco admite estar dentro de una colmena, o sea, de estar dentro de una caja. Esa es la característica que presenta, por ejemplo, Apis florea. Ya les digo que es abeja diminuta, abeja pequeña. Apis dorsata es una abeja que comúnmente se conoce como abeja gigante por el tamaño que tiene. Es muy grande, ¿sí? También tiene esa característica de poder emigrar fácilmente de un punto a otro. Su distribución natural está en Asia. Construye un solo panal externamente y es un panal gigante, ¿sí? Y que tiene la característica de que estos panales normalmente los realiza más o menos a unos 40 metros de altura, o sea, en árboles, digamos, en montaña, en piedra o donde sea, pero tiene que estar a una gran altura. Esa es una de las características que tiene, digamos, Apis dorsata. Y aparte que también no admite estar dentro de lo que es una colmena. ¿Ya? Entonces esas, digamos, son de los caracteres muy generalizados que tienen cada una de estas especies. Bueno, tenemos a Apis cerana, ¿sí? También conocida como Apis indica, es también de origen asiático, ¿sí? Esta, Apis cerana, de origen asiático. Construye, es así, varios panales y que los puede tener de cierta manera expuestos al ambiente o también los puede proteger contra la intemperie. Y tiene la característica de que sí se adapta a lo que es un manejo productivo, o sea que sí puede, ¿cómo se llama? De cierta manera, domesticar y agregarse en una caja o en una colmena. Entonces, esas, digamos, dentro de la característica de esta Apis cerana. Bueno, por último, entonces tenemos ya lo que a nosotros nos interesa, que prácticamente es Apis mellifera, ¿sí? Esta Apis mellifera, ya saben ustedes que su origen es europeo o africano, ¿sí? Aparte de eso es cosmopolita
Eso significa que la podemos encontrar en cualquier parte del mundo, ¿sí? Construye múltiples panales que son paralelos, ¿sí? O sea que están hacia abajo y pueden estar protegidos o desprotegidos y a nivel de interpelo, pero más tienen preferencia a buscar protección, o sea, buscan áreas, espacios donde hayan cavidades o espacios huecos, por ejemplo, en árboles, troncos o fustes, y es ahí donde se establecen para, de cierta manera, proteger a lo que sería ¿cómo se llama? Su colonia, ¿sí? Eh, dentro, esas son, digamos, dentro de las características. Y si esta abejita ya de cierta manera pues está domesticada y que es la que más se maneja, como les digo, a nivel mundial para lo que es el componente de productividad de la miel y algunos otros productos y subproductos de la comida. Entonces, tengamos bien, ¿cómo se llama? Bien clarito todos estos elementos para 4 especies, que son estas. ¿Sí? Y van a ver la formación de diferentes subespecies, que son estas, las diferentes subespecies o razas de abejas. Y entonces ustedes pueden ver que ya les había yo indicado con anterioridad que normalmente pueden haber desde 9 hasta 11 razas o subespecies de abejas. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes algunos casos en particular, ¿no? Por ejemplo, Apis mellifera scutelata, Apis mellifera adansonii, Apis mellifera africana, Apis mellifera caucásica, Apis mellifera mellifera, Apis mellifera lingüística, Apis mellifera carniola o cárnica. Entonces, esto por mencionar algunos ejemplos de las razas o las subespecies que se formaron a través del proceso de hibridación entre lo que es la especie Apis mellifera. Entonces, en, dependiendo de la distribución geográfica que haya, así pueden haber, digamos, algunas subespecies de reconocimiento, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ustedes observar, digamos, parte de lo que yo les había platicado, ¿va? ¿Sí? Que el API reconoce 4 especies eh, que se caracterizan por su producción de miel y cera, que son estas que habíamos visto, ¿ah? Y dentro de esas mencionamos que solo 2 pues tienen esa característica de domesticación o que pueden incluirse dentro de una caja, que es Apis mellifera y Apis cerana. Las otras son silvestres, ¿ah? ¿Sí? Esta dorsata que forman sus colmenas o en todo caso a gran altura, ¿va? ¿Sí? Y son muy grandes, y Apis florea, que es una abeja muy chiquitita, ¿va? Dentro de los componentes estos. Aquí ustedes pueden ver de que se reconocen esas especies ya bien con el nombre técnico aquí como debe ser, ¿verdad? ¿Sí? Apis, ¿cómo se llama? Apis cerana o índica, o también denominada abeja oriental. Está Apis dorsata, o también denominada abeja gigante. La Apis florea, denominada abeja enana. Y la Apis mellifera, denominada melífera, o de la miel, ¿ya? Entonces, aquí hay que hacer, digamos, una pequeña acotación, que normalmente esto de el nombre, o la razón del nombre de melífera, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí, que es la que a nosotros nos interesa, básicamente el nombre se le dio porque antiguamente se creía que esta abeja llevaba miel a la colmena, ¿ya? Entonces, hoy en día, con todo lo que ya se conoce y el estudio que se ha hecho, entonces ahora ustedes ya saben que en realidad no es de que lleve miel, o sea, lleva néctar, que es lo que obtiene, digamos, dentro del recurso que le proporcionan las plantas, ¿sí? Pero ella es la que en realidad
produce la miel. Esa es la característica que tiene esta abeja de Apis mellifera, y de ahí su nombre, ¿va? Porque produce miel y la produce agregándole todos esos componentes de enzimas que posee en sus glándulas salivales y que de cierta manera se van agregando y transformando y sintetizando dentro de lo que es el buche de la abeja, ¿ya? Que posteriormente regurgitan y ya lo colocan dentro de los marcos y específicamente dentro de las celdas para lo que nosotros hoy en día conocemos como lo que es la miel. De hecho, hay muchos sustitutos, hay, digamos, mucha adulteración con algunos otros jarabes, por ejemplo, de sacarosa que le agregan ahí, pero en realidad, como les digo, el hombre no ha podido todavía sintetizar como tal la miel, que es lo que producen este tipo de abejitas, como les digo, como producto de todo su proceso fisiológico que ellos realizan internamente, más el agregado de lo que sería el néctar que las plantas le proveen como una fuente energética. Entonces, de ahí el nombre de Apis mellifera, ¿no? Que es la abeja de la miel o la abeja extranjera que nosotros comúnmente le conocemos aquí en Guatemala. Entonces, aquí ustedes pueden observar, ¿va? Que de acuerdo a esta presentación que yo encontré aquí, hay, ¿cómo se llama? Actualmente se han descubierto nuevas especies. O sea, aparte de estas, que ya les digo, estas están reconocidas por ser melíferas, o sea, porque producen miel y porque producen cera, ¿ya? Hay otras más, como estas que ustedes ven aquí, ¿va? La especie de Apis adreniformis, Apis laboriosa, Apis cochenicovi, Apis nigronicta, Apis nulbensis. Bueno, hay muchas más especies, pero estas son de importancia debido a que estas son las que producen miel y cera, que son recursos que de cierta manera utiliza el hombre para explotarlo, ¿va? Y de ahí que entonces haya interés por, de cierta manera, cuidar y criar este tipo de abejitas. Bueno, entonces aquí ustedes pueden ver de que hay diferentes razas de Apis mellifera, ¿va? Pues aquí estamos viendo razas o subespecies, ¿va? De Apis mellifera. Entonces aquí podemos ver esta separata que hacen estas personas acá. Aquí están las razas de Apis mellifera que tienen colores claros o amarillos. Y entonces ustedes pueden ver un sinnúmero de razas o especies, ¿va? Entonces, las que nos interesan a nosotros es Apis mellifera y Apis mellifera ligustica. Esta es de raza italiana. Esta es una raza muy noble y esta fue la primera que trajeron los españoles cuando invadieron nuestro territorio. Es Apis mellifera ligustica. O sea, este es el origen, como decir, de toda ¿cómo se llama? Que tenemos nosotros aquí en América. Pues de hecho, como han venido algunos otros elementos, entonces, o algunas otras especies, ahora como les digo, ya hay mucha hibridación aquí a nivel de nuestro continente y en los otros continentes, ¿verdad? Pero esta fue la primera que se trajo aquí a América, esta de Apis mellifera ligustica, que es la famosa abeja italiana. Entonces, estas son, digamos, de las que más resaltamos nosotros, de las que más se conocen y de las que más hay acá en nuestro continente, dentro de los que tienen esa composición de ser claras o amarillas. Y ahí aparecen estas otras larvas. Miren, Apis mellifera fasciata, Apis mellifera siriaca, Apis mellifera cipria, bueno, Apis mellifera anatólica. Hay un sinnúmero de especies, o subespecies, perdón, o razas de Apis mellifera. Bueno, aquí aparece otro grupo de razas o subespecies de Apis mellifera, solo que estas ya con tonalidad oscura o negra dentro de lo que sería el cuerpo o su fenotipo de abeja. Y entonces, las que nos interesan a nosotros, básicamente es esta Apis mellifera ibérica y más esta, Apis mellifera adansoni, que es la abeja africana. Esta adansoni. Entonces, por todo el componente este que ya platicamos de Brasil, su introducción y su
el componente de hibridación que ha tenido y que hoy en día, pues nosotros prácticamente aquí en nuestro continente, pues ya estamos africanizados, ¿verdad? Donde les podría decir yo que todavía hay algunos componentes de, digamos, de esta apis mellifera ligústica, es, por ejemplo, Estados Unidos. Ellos sí tienen, digamos, ahí mucho control en cuanto sería a la raza de abeja que están trabajando o que están manejando. Incluso esas abejas son muy nobles. Hay algunas que ni siquiera necesitan ponerse una protección para poderlas manejar, porque no son violentas, no son muy defensivas. Entonces, ellos sí, en Estados Unidos sí hay mucha restricción. Por ejemplo, si alguien quiere colocar un apiario o tiene un apiario, tiene que registrar todas sus, ¿cómo se llama? Sus colmenas e indicando qué tipo de raza o subespecie es la que posee, ¿no? Entonces, ahí sí podemos nosotros ver. Ahora, aquí en nuestro país hay, incluso nosotros tenemos también ahí una colmenita dentro de lo que es esta parte del apiario de la facultad. Es una que es, digamos, de esta raza italiana, ¿ah? Que es la única, y de ahí todas las demás están africanizadas, ¿ah? Es la única que cuando uno la abre es muy dócil, es muy tranquila, no se alborotan, pero todas las demás, si no las manejamos bien, sí, eso sucede, ¿ah? Pero esas son, digamos, a resaltar de las especies ¿cómo se llama? O las subespecies de apis mellifera que nosotros prácticamente tenemos aquí en, ¿cómo se llama? En nuestro territorio. En igualdad está esta apis mellifera de color plateado y aquí tenemos a apis mellifera cárnica o carniola, como se conoce comúnmente, ¿verdad? ¿Sí? Y así, miren, hay muchas más especies. Aquí ustedes pueden ver este listado de subespecies que prácticamente aquí es puramente que a nosotros nos guste la taxonomía y que queramos separar, ¿cómo se llama? Subespecies, razas y caracterizar muy bien. Bueno, aquí hay una enormidad, ¿vale? Ya saben ustedes de que hoy en día, pues no solo el componente morfológico es utilizado para este componente taxonómico, sino también ya está el componente molecular, que en realidad pues eso ayuda, o también está el componente de hibridación, donde se pueden utilizar ambos elementos. Bueno, entonces vamos a caracterizar las razas, digamos, de mayor importancia, de mayor importancia, o de esas que estaban casi en rojo ahí cuando nosotros estuvimos este, mostrándole yo esa serie. Y esta es la que de cierta manera conocemos. Es originaria de Europa, del oeste de los Alpes y Rusia central. Es una abeja grande con lengua corta. Esa es una de las características que tiene, ¿no? Es lengua corta, porque hay dentro de Apide otros que poseen lengua larga, como el caso de lo que ustedes ya vieron ahí del género, ¿cómo se llama? Ahí están los eglosinos que tienen una lengua muy larga, ¿verdad? Normalmente el comportamiento que tienen estos animalitos es muy defensivo, porque son muy nerviosas. Entonces eso significa que cuando se ven atacadas al criterio de Eva, entonces defienden su colonia o defienden su colmena. Entonces, por lo mismo, es de que nosotros debemos de utilizar un equipo de protección personal adecuado para poder nosotros ingresar a hacer manejo o trabajo con ellos, ¿verdad? Tiene muy buena adaptabilidad como raza pura. Normalmente presenta colonias grandes y se caracteriza porque es atacada por la polía y algunas otras enfermedades, bien sea de origen bacteriano o de origen virótico, que afectan a sus crías. Entonces, esa es una de las características que se ha podido obtener de esta apis mellifera. Y aparte de eso, pues son útiles o cumplen esa función ecosistémica de polinizar, específicamente frutales, ¿verdad? Que es ahí donde más se les encuentra de cierta manera pecoreando o, ¿cómo se llama? Tomando sus recursos para llevarlos a la colonia o a la colmena. Una segunda raza o subespecie es esta apis mellifera ligustica.
la italiana, que lo mencionaba, ¿ah? Su origen es Italia. Su cría es muy temprana, tiene la característica que gusta estar en un área, ¿de acuerdo? Entonces, igual hay muy buena reacción de la reina o cambio de reina dentro de ellas mismas, y por lo mismo eso hace que ellas se enjambren muy poco, o sea que se paren la colonia, dos partes, y una salga al ambiente a buscar otro lugar y que se quede esa, esa colonia o esa colonia huérfana. Entonces, su carácter es dócil, era lo que yo les mencionaba, básicamente personal, ¿ya? Porque son muy dóciles, o sea, no son muy agresivas como las otras, son resistentes al frío, es otra de las características que tienen. Son muy defensivas o tienen un buen sistema inmunológico, el componente de la poli, que un lepidóptero que ataca, digamos, a la colonia. Son muy productivos. Y de hecho, esta fue una de las razones del por qué, digamos, ante ese viaje de invasión, pues fue bueno. Entonces, eso, ¿cómo se llama? A pastorear o a pecorear, como ustedes quieran llamar, ¿sí? Entonces, digamos, dentro de las características que presenta Apis mellifera y gusta. Bueno, está Apis mellifera ibérica, que esta, pues, no mucho tiene relación con nosotros, por lo mismo yo voy a cambiar acá, y sí le voy a entrar a esto, lo que es Apis mellifera adamson, que básicamente su origen está en África Central, Senegal y Zaire. Es una raza muy pequeña, normalmente se encuentra en montaña, es muy agresiva, ¿sí? Esta es la abeja africana o africanizada que nosotros conocemos, ¿verdad? Eh, Prolifera mucho, es muy a nivel de producción, o sea, si nosotros tenemos abejas de estas africanas, pues producen muy bien, pero tienen esta desventaja, miren, que enjambran mucho. ¿Qué significa eso? Que no les gusta estar en un solo punto, o que, digamos, aunque nosotros las tengamos en cajas, normalmente salen de esa caja y se mueven para otro lugar, porque tienen, digamos, dentro de su genética ese componente de enjambrazo, ¿ya? Muy distinto, por ejemplo, a esta que estábamos viendo, la ligústica, que ya está en ustedes, ¿verdad? De que enjambra muy poco, casi nulo, no enjambra. Entonces, por eso que es muy buena productiva, ¿verdad? Y ya saben ustedes, ¿verdad? Dada la migración, ¿va? Se mueve mucho, ¿ya? Eh, Dentro de sus bondades es de que es muy resistente a las enfermedades. O sea, esta africana es ¿cómo se llama? Muy resistente. Y bueno, ha existido hibridación, cruce con la italiana, ¿sí? Que es la que nos trajeron los españoles, ¿va? Y que cuando se cruzó con ella, entonces prácticamente dio origen a la abeja africanizada, invadiendo la parte esta de Brasil y Argentina, que era, digamos, los países donde prácticamente ocurrió primeramente ese fenómeno, ¿va? Pero fueron los brasileños los que trajeron, digamos, este tipo de abejita para ellos incrementar su productividad tomando estos elementos que ustedes ven acá, ¿va? Que son muy buenas productoras, ¿va? ¿Ya? Pero
sí tienen otras cosas. Entonces ellos querían cruzar esa con la lingüística, que era la italiana, que normalmente se tenía al inicio para que se incrementara la productividad. Pero se les salió de las manos el experimento y ya ustedes conocen la historia del día de hoy. Bueno, entonces yo voy a dejar por hoy hasta aquí. No sé si tengan preguntas, consultas de esto que hemos visto ahorita. Y como les digo, si en todo caso, pues yo sé que ustedes algunos puedan tener laboratorio el día de hoy, entonces escriban sus preguntas pues mañana al inicio de la clase igual me las pueden hacer llegar, o sea. Entonces, quedo pues anuente ahí si tienen alguna duda, alguna pregunta de esto que hemos visto el día de hoy. Bueno, entonces, los veo el día de mañana. Los veo el día de mañana para poder, ¿cómo se llama? Finalizar con esta parte, esta unidad, y pues ya entrarle a lo que nos compete, que es lo otro, ¿verdad? Entonces, bendiciones, pues, saludos, buen provecho para cada uno de ustedes y los veo entonces el día de mañana. Hasta mañana, Inge.